quiero crecer en Instagram, ¿qué hago? Bueno, te cuento que en verdad no hay ninguna fórmula mágica. Ya te aseguro que no hay ninguna fórmula mágica que te haga conseguir más de 10.000 seguidores en una semana. Pero tampoco tienes que irte a llorar a una esquina o culpar al algoritmo porque tu cuenta está estancada. Porque la verdad es que, como siempre, la solución está en los datos. Y después de analizar más de 400.000 cuentas y más de 16 millones de publicaciones en nuestro estudio de redes sociales, hemos conseguido dar con patrones súper comunes sobre qué les funciona a las marcas en Instagram. Y no, con marcas no me refiero a marcas gigantes como Nike o como Zara. Aquí estamos hablando de marcas normales. Por ejemplo, un kebab en París con más de millones de visualizaciones en sus reels. O de una clínica wellness que con menos de 7.000 seguidores consigue miles y miles de visualizaciones en sus reels. Y nos hemos dado cuenta que cada una de ellas tiene estos 5 tips que estoy a punto de compartir contigo para que tú las pruebes con tu marca. El primer tip son los formatos, porque el truco no es elegir y casarte con un formato siempre, es usar todos los formatos, pero usar cada uno por lo que destaca. Tienes que pensar que los reels son el rey del descubrimiento, porque los reels te ponen delante de gente que no te sigue. Los reels se posicionan en el feed de reels de Instagram y también se posicionan en el explore page, o sea, en la página de explorar de la aplicación. Lo bueno de los reels es que son rápidos, son visuales y además le llegan a gente que no tiene ni idea de tu negocio, pero que de alguna manera puede ser y convertirse en parte de tu audiencia. Te voy a dar un ejemplo de una cuenta, en este caso una cafetería. Por ejemplo, un reel de 10 segundos mostrando en cámara lenta cómo puedes preparar un cold brew puede llegar a miles de personas que no sabían que existías. Los carruseles, en cambio, pueden ser el formato que más retiene y educa a tu audiencia. Es decir, si ya los enganchaste con el reel, ahora haz que se queden con el carrusel. Aquí tienes que pensar que los carruseles no están diseñados para que te hagas viral o para llegar a mucha audiencia y audiencia nueva. Este formato sirve para que la gente que ya te descubrió diga, vale, me gustó este contenido, está bastante bueno e informativo, me lo guardo para después. Los carruseles son perfectos para explicar un paso a paso, para dar recetas, para contar una historia y hasta para ampliar contexto de un tema. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de la cafetería, puedes usar un carrusel explicando 5 recetas de café que ofrecemos en nombre de cafetería. Porque justamente este tipo de post puede hacer que la gente lo guarde porque lo quiere cocinar en su casa, porque vio una receta que le encantó y te va a ir a comprar esa receta en tu restaurante. Entonces, miles de cosas pueden pasar de un carrusel. Aplícalas y aprovéchalas. Así que sí, si lo piensas como una estrategia, puedes pensar que los reels atraen y los carruseles convierten esa atención en seguidores fieles. Porque los primeros te ponen en el radar y los segundos te hacen quedarte en la mente de tu audiencia para que ellos después vayan a sus guardados y digan, ay, aquí lo conseguí lo que estaba buscando. O se vayan a sus DMs y vean que un amigo, un familiar les mandó esas 5 recetas que compartiste. Un buen ejemplo de una marca que hace esto es V Beauty. La estrategia que tienen ellos es que mezclan reels interesantes al principio de un tema y ese mismo tema después lo convierten en un carrusel y puede tener hasta el mismo contexto. Y si no, pues pueden probar un contexto más gracioso o más educativo, formato carrusel. En el segundo tip tengo temas, porque es muy importante que sepas que estás hablando de cosas que a tu audiencia le interesan. Porque la verdad es que si quieres hablar de todo, al final puedes terminar hablando de nada. Y eso le pasa a más de uno. Y yo soy culpable por aquí. Pero cuando te pones a pensar un poco las cosas en perspectiva y piensas en lo que de verdad le puede interesar, doler o atraer a tu audiencia, ahí te das cuenta que encontraste oro. A la hora de hablar de temas, un pain point no es lo que más le interesa a tu audiencia todo el tiempo. Porque el pain point puede ser la chispa que te ayuda a conectar con esas personas. Pero ok, ¿qué va después? Pues también tienes que pensar que no solamente tiene que ser el pain point lo que le da esa chispa. También tiene que ser un mensaje claro, una identidad visual que se reconozca al instante, una voz de marca demasiado clara y la constancia en publicar con intención. Cuando sumas todas estas cosas te das cuenta que tu marca está empezando a sonar como una marca única y no como una marca más. Y eso es lo que hace que la gente te empiece a seguir, te busque, guarde tus posts, todo eso. Pero claro, la cuestión aquí es saber cómo entender qué le gusta a tu audiencia. ¿Cómo saberlo? Porque no es magia.
Aquí el truco está en que tienes que escuchar y escuchar súper bien. Y para esto tienes varias formas de hacerlo. La primera, y una súper fácil, son las encuestas en tus historias. Puedes usar Instagram para saber qué le gusta a tu audiencia y después compartirlo por ahí. Piénsalo así, las stories y las encuestas en stories son rápidas y son directas. Por ejemplo, vámonos al mismo concepto que teníamos antes, que era el de la cafetería. Les puedes preguntar a tu audiencia qué prefieren para empezar la semana, si cold brew o si cappuccino. Y ponte que te digan cappuccino. Bueno, pues ya tú sabes que esos lunes en tu tienda no puede faltar ningún ingrediente para los cappuccinos, porque eso va a hacer que tu audiencia crezca y sea leal contigo, porque saben que todos los días o todos los lunes ese pain point que ellos tienen o esa necesidad, ese deseo va a ser cumplido por tu cafetería. También les puedes preguntar si les gusta ir a estudiar a la cafetería o solamente van a por un café, y todo eso no va a hacer cambios en tu negocio para bien, sino que también va a definir qué es lo que quieres compartir con tu audiencia en redes sociales, porque al final lo que ellos ingieren o lo que ellos buscan es la clave que tienes que tener tú a la hora de compartir contenido, porque sabes que ellos van a conectar con eso. Entonces sí, de encuestas en los stories puedes sacar contenido del cual hablar en tu cuenta de Instagram. La segunda manera de saber qué quiere o qué le duele a tu audiencia puede ser a través de Reddit, Threads o hasta Google Business Profile. Porque aquí la gente deja sus frustraciones sin filtro, te deja reseñas muy buenas que te pueden ayudar a crear contenido para tus redes sociales. Y si vas a Threads, por ejemplo, puedes encontrar cosas comunes de gente que ni siquiera capaz vive en tu país, pero que ama el café y que va a cafeterías. Eso es contenido. Y lo mismo, de aquí puedes crear carruseles y reels y contenido infinito para tus redes sociales. Otro tip muy bueno es revisar los comentarios de la competencia, porque aquí te aseguro que hay cosas que tu competencia no tiene, que tú puedes ir aplicando no solo en tu café, pero en tu contenido. Puedes ver qué preguntan, qué critican, qué quieren, qué les hace falta. Ponte que te das cuenta que estás en el perfil de un competidor y alguien quiere unas galletas de matcha, pero ese competidor no las tiene, pero resulta y acontece que tú sí. Bueno, pues asegúrate de empezar a postear más cosas acerca de esas galletas de matcha, porque es capaz que esas personas te empiezan a seguir a ti por ese contenido y porque quieran ir a tu cafetería ahora. Y la última es que hables directamente con tu audiencia. Y aquí no me refiero a que les hables por DM, me refiero a que les hables en persona. Cuando estés en tu cafetería o en tu negocio, pregúntales, que te den un poquito de feedback, de crítica constructiva, qué les hace falta, qué les gustaría ver, cuál es su plato favorito, cuál es su café favorito. Y de ahí creas contenido, pero también entiendes quién es y qué le gusta a tu audiencia. Y a ver, esto no solamente aplica si tienes una cafetería, esto puede aplicar para todo. Una tienda de ropa, una farmacia, una clínica, hasta artefactos, no sé, de disfraces, lo que tú quieras. De verdad que puedes agarrar, yo creo que puedes agarrar este método y aplicarlo a cualquier industria. Pero bueno, con eso seteado nos vamos al tip 3, que es el humor. Porque sí, tienes que usar el humor para conectar. Hay muchísimas personas que piensan que porque tienes un negocio o trabajas en una industria que es muy seria, el humor no está permitido. Y totalmente erróneo. Yo creo que del humor puedes sacar cosas increíbles para tu negocio. ¿Cuántas veces no has entrado a Instagram y ves algo que te da demasiada risa o que te sientes súper identificado y lo guardas o lo compartes con amigos? Más de una, ¿verdad? Es que yo sé que más de uno tiene el momento aquí en el que ves algo y dices, jaja, literal esta persona soy yo. Pues bueno, justamente esa sensación de sentirte identificado es lo que te engancha. Y ese sentimiento de identificación es lo que hace que tú lo compartas con muchas más personas. Y por eso es que el humor funciona tan bien. Ni siquiera es porque te genera mucha risa, sino es porque crea una conexión. Y cuando tu público se siente reflejado, tu contenido va a viajar mucho más lejos. Y no, con esto no me refiero a que vas a llenar todo tu feed de tu negocio con puros memes, porque tampoco es la idea. El humor puede ser encontrado en lo cotidiano, en un day in my life, en un POV, en una ironía o en una situación que vive alguien todos los días. Por ejemplo, te doy aquí ejemplos random. Una clínica dental puede hacer un vídeo gracioso diciendo, jaja, sí, literal, todos los días usamos hilo dental. Qué sé yo. También una clínica puede mostrar cómo es el día de los veterinarios que son generación Z en su veterinaria y ver cómo trabajan ellos versus los millennials, que se ha hecho. O hasta la misma cafetería puede hacer un reel de, oh no, esta soy yo un lunes sobreviviendo sin café. La clave está en estas 3 situaciones que tú te tienes que plantear siempre a la hora de crear
un contenido con humor. La primera es pensar en situaciones que tu público puede vivir todos los días. La segunda es llevarlas al extremo, porque sí, es divertido. Y la tercera es que puedes añadir un audio compatible al sentimiento o divertido para que sea aún más compartible. Y con estos tips, tu humor no trivializa nada serio, pero sí puede ayudar a humanizar tu marca. Y, lo más importante, hacer reír a tu audiencia y que lo compartan. Con el tip número 4 voy con exprimir contenido. Y con esto me refiero a que cuando un tipo de contenido te funcione y sepas que te funciona, exprímelo hasta que no puedas más. Porque hay un pensamiento en redes que a veces puede ser erróneo, y es que las personas piensan que cada vez tienen que reinventarse más, que tienen que crear contenido diferente. Y no es así. En verdad los datos dicen todo lo contrario. Cuando algo te funciona, la mejor idea es repetirlo varias veces en diferentes variaciones. Y esto en nuestro estudio de vídeo corto nosotros lo vimos clarísimo. El mismo vídeo repetido en diferentes variaciones, volví a explotar cada vez muchísimo. Por ejemplo, esto es lo que hace una cuenta en París que se llama Kebab Berliner Pegale. Y si lo estoy diciendo mal, lo siento muchísimo. Pero ellos siempre aplican el mismo formato en sus vídeos, los mismos planos y la comida sin adornos. Y la mayoría de los reels supera más de las 100.000 visualizaciones. Y esto puede pasar porque la gente entra precisamente sabiendo qué esperar. Gusta y sigue gustando porque pues saben que le funciona. Y esto no pasa solamente con la comida. No sé si recuerdan a Khaby Lame, que es un influencer que se hizo famoso por su gesto en todos sus vídeos. Él se dio cuenta que eso daba risa y la gente lo compartía, le daba like, lo guardaba, y él simplemente entendió lo que tenía que hacer. Repitió ese formato con diferentes tipos de contenido. Y wow, hoy día es una persona súper famosa y súper conocida que sigue creando contenido y que ahora hasta marcas más grandes lo contratan para que haga ese tipo de vídeos. Así que con esto lo que te quiero decir es que te tienes que grabar esta idea. La repetición no mata, la repetición construye. Y si tú tuviste la suerte de que diste con un formato que engancha, exprímelo hasta no poder más. Y cuando digo exprímelo, no me refiero a que hagas el mismo vídeo una y otra vez, sino que pienses cómo hacer la misma estructura del vídeo con diferente tipo de contenido. Entonces, me imagino que te estarás preguntando, ok, ¿cómo sé cuándo repetir y cuándo parar? Pues fácil, tienes que medir tus métricas. Si tus reels siguen generando guardados y compartidos, significa que vas por el buen camino. Y si no, pues significa que tienes que hacer algo para cambiar esos resultados. Y lo mejor de todo esto es que ya no tienes que andar a ciegas. Con Metricool puedes revisar qué reels están funcionando, cuáles tienen la mejor interacción y cuáles no. Y desde ahí mismo puedes sacar también variaciones o tomar una decisión correcta para tu negocio. También puedes dejar todos tus posts listos, agendados desde nuestro planner. Súper rápido y súper sencillo para que así tengas tiempo de crear. Y con el último tip, te tengo las tendencias. Porque sí, es importante saber a qué tendencias te tienes que sumar como creador de contenido. Porque las tendencias son, en verdad, bastante extrañas. Aprovechar un tema en tendencia puede ser como subirse a una ola. Si eliges la correcta, te impulsa y la pasas buenísimo. Pero si eliges la equivocada, solo pierdes energía y tiempo. En el estudio de redes sociales vimos un caso muy interesante de un fotógrafo con menos de 1.400 seguidores en TikTok que se hizo viral hablando del huracán Elena que pasó creo que hace 1 o 2 años. Un año en Carolina del Sur me parece. Y él se hizo viral porque compartió este contenido de una manera muy diferente y no como todo el mundo lo comparte, que es de una manera más meteorológica, sino que trató de hacerlo divertido, pero al mismo tiempo está informando qué pasaba con el huracán. Y también porque conocía muy bien a su audiencia, sabía qué hacer, qué imágenes poner, qué tipo de audios, lo cual me lleva a 3 tips para no liarte con saber qué tendencia hacer o cuál no. Lo primero que tienes que pensar es si tiene sentido para tu audiencia. Lo segundo es si suena a ti, si esto es algo que tu marca podría decir y sonar como tu marca, no como alguien más. Y la tercera es si le aporta algo a tu audiencia, si tu audiencia se llevó algo de tu post. Y si pasas estas 3 pruebas, pues súbete a esa ola. Y si no, ya sabes que tienes que pasar de largo. Al final, estos 5 tips que te acabo de dar son solamente una guía. La clave en verdad está en que los pongas en práctica, pruebes, mides y veas qué es lo que te funciona para que lo repliques. Porque crecer en Instagram no va de una receta fija, va de experimentar y experimentar hasta dar
con tu fórmula. Y si quieres más datos y ejemplos acerca de todo lo que te acabo de contar, te voy a dejar nuestros 2 estudios, el estudio de redes sociales y el estudio de vídeo corto en la descripción, pero también te los dejo acá en estos códigos QR para que los puedas descargar de manera gratuita. Y ahora, lo que de verdad me interesa saber es cuál tips de todos los que te mencioné te gustó más y vas a probar primero. Si te gustó este vídeo, déjanoslo en los comentarios. Hasta pronto, Metricoolers.